Fue gobernadora de Colima y la primera mandataria de un estado en la historia de México. Griselda Álvarez Ponce de León fue poeta, escritora y política. Una brillante mujer feminista que forjó el camino para que las mexicanas ocuparan puestos de poder y se integraran a la toma de decisiones trascendentales en nuestro país. Hola a todos, soy Virginia y sean bienvenidos a esta nueva edición de Érase una vez, un podcast donde les voy a platicar de historia de forma vulgar y corriente, como chisme de vecindad, como debe ser, porque creo que eso es la historia, un chisme glorificado. Hoy, con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, les voy a platicar sobre Griselda Álvarez Ponce de León, quien fue la primer gobernadora en la historia de nuestro país. Disclaimer, no soy historiadora, ni pretendo decir que sé más que un historiador, soy simplemente una aficionada, pero tengan por seguro que investigué bastante para este video. Si alguien comenta felicidades a las mujeres en este video, le voy a dar un chingazo. Esta fecha se conmemora, no se celebra. Y ahora me doy cuenta de que van a comentar eso nada más porque les dije que no lo hicieran. En fin, vamos de lleno al tema. Griselda Álvarez Ponce de León nació el 5 de abril de 1913 en Guadalajara, Jalisco. Sus padres fueron Miguel Álvarez García y María Dolores Guadalupe Eugenia Ponce de León. Griselda siempre se consideró colimense, pues sus padres la llevaron a esas tierras desde los 10 días de nacida. Sus primeros años transcurrieron con tranquilidad en la hacienda San Juan de Chiapa en el municipio de Cuauhtémoc en Colima, prácticamente a las faldas del Volcán de Fuego. Desde niña mostró un carácter recio, aunque también dejaba asomar algo de ternura. Aprendió a montar a caballo, a disparar, y se dice que le gustaba nadar en un gran aljibe que estaba en la parte de atrás de la hacienda. Cuando tenía 4 años, vivió una temporada en Los Ángeles, California, con su abuelo paterno, Guillermo Ponce de León, y cuando tenía 7 años, nació su hermana Imelda. Desde pequeña ella quería ser monaguillo, pero el cura le decía que no podía porque era mujer y le prohibió pararse en el altar, a lo que ella no hizo caso, y se paró en él varias veces a escondidas del sacerdote. Además puso los pies en el presbiterio, y cuando la descubrieron fue castigada. Al cuestionar por qué no podía hacerlo, recibía la misma respuesta de siempre: porque eres mujer. Griselda era de una familia con una gran trayectoria política. Su bisabuelo formó parte del Congreso Constituyente de 1857 y fue el primer gobernador del estado de Colima, puesto que también ocupó su padre de 1919 a 1923. En esos años precisamente tuvo sus primeros acercamientos con la política y con la administración pública, que más tarde marcarían su destino y la orientarían hacia el feminismo. Ella misma refirió en sus memorias que fue aguijoneada por el virus de la política, que llama a servir a gran escala, a luchar por el poder y para el cual no se había creado antibiótico que lo detuviera. Aunque no todo era miel sobre hojuelas en el matrimonio de sus padres, y estos se separaron, por lo que decidieron mandarla a ella y a su hermana a un internado de monjas en Guadalajara para que pudieran estudiar. O al menos así lo entendí yo, porque la biografía que consulté decía que esto sucedió al final de la separación del matrimonio. Griselda cursó la primaria y la secundaria en el colegio particular de la señorita María del Carmen Sousa de 1926 a 1935. Desde pequeña mostró aptitudes para la poesía y escribió sus primeros sonetos en temas místicos y religiosos. Según sus propios apuntes de su diario personal, le pidió a su padre permiso para ordenarse como monja, pero éste se lo negó. Griselda quiere irse de monja en un momento dado. Posiblemente es todo ese círculo en el que está rodeado, es un internado de monjas. Posiblemente es un proceso de reflexión. En ese contexto religioso los padres están en pecado, entonces ella puede tratar de salvar las almas vía su trabajo religioso directo, ¿no? Su madre falleció cuando ella era un joven, no se especifica cuándo, causándole un gran sufrimiento a ella y a su hermana, que dejó plasmado en su primera obra literaria, Sombra Niña. Después de ese acontecimiento, viajó a la Ciudad de México con su tío Manuel Álvarez, quien entonces era jefe de la Oficina General de Hacienda, para poder continuar con sus estudios. Griselda estudió en la Escuela Nacional de Maestros y recibió su título como maestra de educación primaria el 30 de agosto de 1938. Ese año ingresó a trabajar a la Casa de la Cuna en Coyoacán, un orfanato, donde conoció a su futuro esposo, el doctor Antonio Delgado Espinosa, con quien se casó en 1940. ¿Cómo me enamoré? Yo entré
a trabajar a un laboratorio y ahí conocí al que después sería mi esposo, viudo, con 2 niños, una niñita de 3 años y un niñito de 6 meses. De ellos fue de quien me enamoré. Eran lindos, eran como muy abandonaditos, eran muy especiales los 2 niños. Entonces, cuando yo me casé, los recibí con mucho gusto. Los recibí como si fueran mis hijos. En 1942 nació su único hijo, Miguel Héctor Delgado Álvarez. Es entonces que Griselda, como muchas mujeres de su época, decide dedicarse completamente a su hogar por algunos años. En 1949 ingresó a la Escuela Normal de Especialización para obtener el grado de maestra especialista en débiles mentales y menores infractores en 1951. A la par de todo esto, a finales de la década de 1940, siguiendo la tradición política de su familia, se afilió al Partido Revolucionario Institucional. Que en ese punto era prácticamente el único partido político que había en el país. Griselda trabajó durante un corto tiempo como secretaria particular de la esposa del presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, quien fue titular del Ejecutivo de 1952 a 1958, puesto que dejó para ingresar como profesora orientadora en el Museo Pedagógico Nacional, donde por su excelente desempeño llegó al puesto de subdirectora 5 años después. En 1958, el presidente Adolfo López Mateos la nombró subdirectora general de Acción Social Educativa de la SEP, que estaba bajo el mando de Jaime Torres Bodet. Ella tenía la firme misión de elevar el nivel moral, económico y cultural de las mujeres por medio de los centros de acción educativa. Además, impulsó cajas de ahorro escolar, cooperativas, guarderías, escuelas rurales, casas de la cultura y bibliotecas. Al mismo tiempo, se desempeñó como docente en la Escuela Normal de Especialización de la Secretaría de Educación Pública, donde impartió las materias de Teología de la Delincuencia, Educación Fisiológica y Trastornos del Lenguaje. Para ese entonces, ella ya estaba escribiendo, y el soneto se volvió su gran obsesión. El propio Jaime Torres Bodet, el abate de Mendoza, Francisco Monteverde y Salvador Novo la alientaban a escribir poesía. Es así que en 1966 ingresó a la carrera de Letras Españolas en la UNAM. Por las mañanas se desempeñaba en su puesto de directora social de la Secretaría de Salubridad y Asistencia en el gobierno de Díaz Ordaz, y por la tarde acudía a la universidad. Al ser funcionaria pública, sus compañeros la señalaban como oreja del gobierno. Sin embargo, tanto ella como su hijo, quien en ese tiempo estudiaba medicina también en la UNAM, apoyaban a la causa universitaria. Incluso, Griselda acudió a la Marcha del Silencio el 13 de septiembre de 1968. Durante el sexenio de Luis Echeverría, se desempeñó como jefa de servicios sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, cargo desde donde impulsó el teatro, el deporte y desarrolló programas para la formación de las mujeres inscritas en talleres de plomería, carpintería, electricidad y tapicería. Ella decía que había llegado el momento de cambiar la cacerola por el martillo. Una de sus más grandes contribuciones es poner al alcance de todos la práctica de la natación en el IMSS, pues hasta ese entonces solo estaba disponible para las clases acomodadas en clubes privados. Tal era su colmillo para la política y para la administración pública que un día el presidente del PRI, Porfirio Muñoz Ledo, le dijo que ya estaba lista para ser senadora. En 1977 es cuando ocupa un curul en la Cámara Alta, desde donde realizó un gran trabajo legislativo, entre los que destacan su apoyo a la ley conocida como la LOPE, que le dio entrada a los partidos minoritarios de izquierda, y la reforma al artículo 6º constitucional para garantizar el derecho a la información. Al mismo tiempo que destacaba en la política, también lo hizo en el mundo de la poesía, con obras líricas de contenido erótico que alababan la belleza del cuerpo de los hombres, algo bastante inusual para aquellos días, aunque dejó de escribir poesía cuando su compromiso político ocupó gran parte de su tiempo. En 1979, Griselda decidió seguir la tradición familiar y contender por la gubernatura de Colima.
Es entonces que acude con el presidente José López Portillo a recibir la Santa Unción, o sea, decirle sus intenciones y pedirle permiso. Según la historiadora Patricia Galeana, el presidente le respondió: consúltelo con el pueblo, ante lo cual Griselda le dijo, defendiendo su determinación: la consulta está hecha y el pueblo está de acuerdo, que es lo más cercano a un cállese viejo lesbiano que le podías decir a un presidente sin que el Estado Mayor te agarrara a tehuacanazos. Yo cuando sentí que podía ser gobernadora, ya estaba muy, muy lejana mi niñez, muy lejana mi juventud. Yo empecé con el pensamiento probable de ser gobernadora porque había dos personas dedicadas al periodismo que me atacaban diariamente, porque eran muy amigas de quien también quería ser gobernador del estado. Entonces, si me estaban atacando con esa frecuencia, yo comencé a elaborar por dentro el pensamiento de que si me atacan es por algo, es porque puedo llegar. La probabilidad de llegar al gobierno surgió del ataque diario. Prácticamente ellos me dieron esa esperanza, sin querer, por supuesto. Hacia el final de su campaña, su hermana menor Imelda falleció por cáncer. Precisamente el día de su cierre de campaña, a las 6 de la mañana, su cuñado le llamó para avisarle que su hermana acababa de fallecer hace media hora. Mi hermana tenía cáncer y mi hermana sabía que iba a morir, era mujer muy inteligente. Y aquella lejanísima controversia que teníamos cuando éramos chiquillas se había convertido en una formidable amistad. Entonces, cuando ella sintió su fin cercano, me dijo: quiero hablar contigo, regálame 15 días, porque te tengo que hablar, te tengo que decir varias cosas. ¿Me voy a morir? No, gorda, no te vas a morir, absolutamente. Es un mal sueño, te vas a aliviar, vas a brincar esto. No, ya oigo los pasos y vamos a hablar, dame 15 días. Yo te prometo lo siguiente: voy a acabar mi campaña y el día que termine la campaña, te juro, así, que vengo a ver. El día que termine. Se cumplió. El día que terminaba mi campaña, a las 6 de la mañana sonó el reloj del buró y era mi cuñado. Y nada más me dijo: para avisarte que tu hermana descansó hace media hora. Ella no se permitió llorar, porque consideraba que el pueblo no podía respetar a los líderes débiles. El día de las elecciones, Griselda le puso una putiza, o sea, una senda arrastrada a su principal contendiente Gabriel Salgado Aguilar, del PAN, a quien le sacó una ventaja superior a los 50,000 votos, y se convirtió en la primera gobernadora en la historia de México. Muchas mujeres, una base muy amplia de universitarios, de sus familias y de la sociedad colimense la apoyaron, pero su triunfo incomodó bastante a la vieja guardia agrarista, quienes al parecer creían que el único lugar en el que debía estar una mujer era la cocina. Inclusive el día de la toma de protesta, la estatua del rey Colimán en la capital del estado amaneció con un mandil puesto. Una manera bastante creativa de decir que la tienes chiquita. Fue una mujer que le dieron una oportunidad muy grande, un pueblo muy avanzado, Colima, unos hombres muy especiales, que son verdaderamente hombres, y por eso se atrevieron a poner en la primera silla a una mujer, seguros de su virilidad, seguros de su fuerza. No pasaba nada.
Y efectivamente no pasó nada. A la toma de posesión, el 1 de noviembre de 1979, asistió el presidente López Portillo. Durante su primer discurso como gobernadora, Griselda enunció una frase que la marcaría en su carrera como política y como feminista. Vivimos un tiempo nuevo de plena igualdad con los hombres, sin privilegios que no requerimos, pero sin desventajas que no merecemos. Ella más tarde indicó que ese fue el día más importante de su vida, no solo por lo que representó tomar protesta como la primera gobernadora frente al presidente de la República, sino porque su padre hizo lo mismo un día similar, pero en 1919. Su lema como gobernadora fue educar para progresar, y dio un fuerte impulso a la educación pública en su estado. Además, llevó a cabo reformas legislativas en materia penal, educativa y social para proteger a la infancia y a las mujeres. Penalizó la violación y se establecieron las primeras normas para la reparación del daño. Creó la primera instancia para la atención de la violencia intrafamiliar en los centros de apoyo a mujeres golpeadas. Durante su gobernatura, su familia permaneció en la Ciudad de México, debido a que ellos ya tenían su vida hecha allá y les era complicado trasladarse a Colima, especialmente para su hijo Miguel Delgado, pues su único nieto varón tenía leucemia, enfermedad que más tarde le quitaría la vida a los 8 años, cuando Griselda todavía era gobernadora, pero ella sacó la fuerza para seguir adelante. Durante su gestión, Colima fue un caso excepcional, pues fue el primer estado donde los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, eran encabezados por mujeres, lo cual, según las propias palabras de Griselda, demostraba que no pasaba nada malo cuando las mujeres tenían el poder en sus manos. Tras cumplir su mandato, Griselda retomó su amor por la poesía. Además, en 1985 fue consejera de la Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Historia. En 1987 fue directora del Museo Nacional de Arte e integrante de la Comisión Nacional de los Estados Unidos Mexicanos para la UNESCO. Durante ese año y hasta 1988 fue presidenta de jurados literarios y lingüística de los Premios Nacionales de Ciencias y Artes. También se convirtió en presidenta vitalicia de la Federación Mexicana de Universitarias. En 1996 recibió la medalla Belisario Domínguez por parte del Senado de la República. Su producción literaria es muy extensa, cubre narrativa, ensayo, poesía y hasta artículos periodísticos. Algunas de sus creaciones inclusive se convirtieron en cantatas del maestro Blas Galindo y en canciones de Hernán Rocha. Durante sus últimos años de vida destaca particularmente su obra La glosa de la Constitución en sonetos, donde literalmente le escribe poesía a los artículos de la Constitución. Encontrarán el link en la descripción porque es una obra muy buena. Griselda Álvarez Ponce de León dejó este mundo el 25 de marzo de 2009 a los 95 años de edad. Hola, Virginia del futuro. En realidad fue el 26 de marzo. No sé por qué dije el 25. El 31 de marzo se le hizo un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Gobierno de Colima, al que asistieron su familia, funcionarios, amigos y excolaboradores. Sus restos reposan en el Panteón de Colima junto a su padre. No la incineraron, como ella lo pidió, pues cito, y dijo que le gustaban mucho sus huesitos. Hasta la fecha, solo 8 mujeres han ocupado el cargo de gobernadoras en México. Además de ella, Beatriz Paredes en Tlaxcala, Dulce María Sauri en Yucatán, Rosario Robles en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, Amalia García en Zacatecas, Ivonne Ortega también en Yucatán, Claudia Pavlovich en Sonora, Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y por un breve tiempo Marta Erika Alonso en Puebla. El gran legado de Griselda Álvarez Ponce de León es que fue la primera mujer que se atrevió a romper el techo de cristal. Y con esto concluyo el video. Si les gustó, denle me gusta y compártanlo en sus redes. Dejen sus comentarios, sus mentadas de madre y demás en la parte de abajo. Si tienen curiosidad, en la descripción pueden encontrar todas mis fuentes. Si quieren ver más contenido, suscríbanse y denle clic a la campana para recibir notificaciones. Muchas gracias. Adiós.